Buenas noches, ¿se me escucha? Ok, bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Scarlett Osuna. Yo soy la docente que va a estar con ustedes durante estos días de formación. Si tienen alguna dificultad para escucharme o tema de señal, estaré atenta a los comentarios. Por favor, sí necesito que me indiquen si la pantalla que les estoy compartiendo la pueden visualizar, que es la pantalla de la clase del día de hoy. Perfecto. Ok. Entonces, bueno, nada, bienvenidos a todos a GCAP. Vamos a comenzar con el curso de auxiliar de farmacia y en la unidad de farmacología. Rápidamente me voy a presentar. Mi nombre es Scarlett Osuna. Como les indiqué, soy la docente que estará con ustedes. Soy licenciada en enfermería y tengo otros conocimientos amplios, los cuales quiero compartir con ustedes el día de hoy para que se vayan con toda la información necesaria durante estos 5 días de capacitación. Miren, para mí la farmacología es un área súper amplia, que hay que investigar por completo. No es simplemente un medicamento, no es simplemente eh, formular un medicamento, va muchísimo más allá de eso y es lo que espero que todos aprendamos durante estos días de formación. Vamos a dictar entonces lo que es la introducción a la farmacología. Vamos a comenzar por lo básico, lo primero, lo cotidiano, la historia, porque todo en nuestra vida tiene una historia, hasta nosotros mismos tenemos una historia. Y de eso no escapa las manos de la farmacología. Eh, Más allá de la historia, vamos a conocer ramas de la farmacología que nos van a ayudar también a entender ciertos términos. Es muy importante que para el día de hoy presten muchísima atención a los términos y a las cosas que vamos a estar conversando, estudiando y conociendo, porque con esto vamos a sentar bases específicas para poder avanzar en los siguientes temas. Si hoy no entendemos qué significa, por ejemplo, un fármaco, no vamos a entender los siguientes temas donde vamos a introducirnos en la farmacología como tal. Como todos hemos usado farmacología en nuestra vida, todos. Farmacología empezando es una ciencia, pero todos hemos usado fármacos en nuestra vida. Una persona que no haya usado fármaco, imagínense, hasta los recién nacidos en ocasiones necesitan de fármacos. Los medicamentos entonces son una parte súper importante en la vida cotidiana de las personas. Alivia dolores, aumenta la calidad de vida, proporciona bienestar y sus usos van a ir desde ayudar a aliviar el dolor de cabeza hasta bajar la presión arterial, hasta prevenir una enfermedad, hasta evitar que un paciente fallezca, por ejemplo. Entonces, los medicamentos son de suma importancia. Por tanto, la farmacología es la base, diría yo, de muchos de los tratamientos que se le ofrecen a los pacientes. Entonces, va de la mano con una actividad multidisciplinaria de profesionales que el fin, pues, es ayudar a una persona, es hacer una vida buena de una persona y evitar si tiene algún tipo de dolor o malestar que le esté deteriorando su salud. Comenzamos entonces con la historia. La historia comienza desde el inicio, ¿verdad? Desde el inicio en la prehistoria. Como en la prehistoria todo era sin bases, no se sabía lo que era ciencia, no se conocían muchas cosas, era muy místico, la prehistoria era muy mística, iba basada en la magia, iba basada en la hechicería, iba basada en que todo lo que la persona tenía, sea un dolor, una enfermedad, una molestia, era porque lo embrujaron, porque tiene un hechizo, porque tiene un mal. Entonces, básicamente de eso también se trató la farmacología en la prehistoria.
de poder curar a las personas a través de la magia, como ellos lo denominaban. Con investigaciones entre ellos mismos se pudieron dar cuenta que ciertas plantas favorecían que la persona mejorara. Entonces, antes, por ejemplo, si una persona convulsionaba, se decía que estaba con un espíritu adentro. Y entonces, ¿qué se optaba? O le hacían una cirugía, y cirugía entre comillas, donde simplemente descartaban su vida o lo aislaban, porque esa persona no era apta para la vida. Y así pasaba con muchas de las cosas. Hoy en día, pues se conoce que no es así. Con la farmacología pasó igual. Entonces empezaron a investigar, empezaron a usar plantas, empezaron a usar test, que lo que hoy se conoce como test, antes infusiones. ¿Qué usaban? Usaban las plantas no solo para hacer estas infusiones, sino también para la magia. Entonces hacían ofrendas de las plantas, de los animales, hacían ofrendas, hacían, ¿cómo se le puede decir? Tipos de hechicería entre ellos mismos, lo que ellos denominaban de esa forma, con las mismas plantas, y se dieron cuenta que eso era lo que ayudaba a las personas, lo que, por ejemplo, calmaba un dolor. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas plantas que hoy en día se conoce que son medicinales. En ese tiempo se utilizaba, por ejemplo, se utilizaba el sauce, la corteza del sauce, se utilizaba para aliviar el dolor. Entonces, esas eran las cosas que ellos hacían a través de rituales, a través de infusiones, a través de rezos. Era como ellos se manejaban en la parte farmacológica. Tenemos que para la era de los egipcios constituimos en la historia lo que es el papiro de Ebers. El papiro de Ebers es uno de los implementos más icónicos en la historia de la medicina y por ende de la farmacología. Ahí se encuentran más de 700 recetas donde se establecían las infusiones que se preparaban con ciertas plantas. Entonces, del papiro de Ebers se consiguieron millones de recetas para poder ayudar a las personas que padecían de ciertos dolores. Imagínense desde dónde viene el uso de los fármacos, ¿no? Después, en lo que fue la Edad Media y el Renacimiento, surgieron otros pensadores como fue Galeno, que entre sus pensamientos dijo, bueno, vamos a sacar de la farmacología una teorizante, una teoría. ¿Por qué? Porque yo estoy evidenciando que las personas a través de ciertas plantas, de ciertas infusiones, de ciertas maniobras, están mejorando. Entonces esto tiene que quedar establecido, tiene que estar en un ámbito teórico. Y eso fue lo que hizo Galeno, ¿verdad? Se sumergió, en la teoría, en la teoría. Y también vino lo que fue Paracelso en la era del Renacimiento, donde él también como pensador se empezó a cuestionar, buscó las mezclas más complejas, buscó todos los principios activos de estas plantas y afirmó en ese momento que no se encontraban estudios científicos, logró afirmar que la dosis que tú le dabas a una persona, así fuera de una planta, diferenciaba el veneno de un medicamento. Imagínense la capacidad de pensamiento que tenían estas personas que ya para ese tiempo ellos empezaban a analizar cómo teóricamente podía afectar, no simplemente era, por ejemplo, lo que les dije del sauce, no era simplemente dar la corteza del sauce para el dolor, era que si yo lo daba en mayor cantidad, podía dejar de tener un medicamento y empezar a producir un veneno. Ya para el siglo XVI, por el siglo XVII, empezaron lo que fueron los avances científicos. Empezaron con Johann Jacob Wepfer, empezaron a realizar los primeros experimentos en animales. Empezaron a investigar los primeros efectos y las sustancias
que se podían usar, cómo se podían usar, qué hacían estas sustancias. Y bueno, fue cuando empezó como la parte más científica de la farmacología. Empezaron a aislar todos estos animales, empezaron a aislar todos estos principios activos. Pero no fue hasta el siglo XIX donde la farmacología se formalizó como una ciencia. ¿Por qué? Porque se fundaron los primeros institutos de experimentación científica en Europa. Ahí fue donde inició la farmacología como una ciencia. ¿Qué fue lo que explotó? El descubrimiento del ácido acetil salicílico, hoy también conocido como aspirina. Uy, disculpe, como aspirina. Eso fue lo que marcó una gran diferencia de la era científica a las eras donde no se encontraba tanta información. ¿Por qué? Porque a partir de aquí surgió otro pensador como Ehrlich, la cual denominó su pensamiento como balas mágicas. Entendió entonces que podían realizar medicamentos, cápsulas, pastillas, cualquier otro vehículo de entrada que permitieran que la célula afectada de la persona por ese dolor, por esa hipertensión, por esa molestia, se recuperara, pero sin afectar a las demás células que estaban sanas. A eso él denominó balas mágicas. Otro hito súper importante en la farmacología que ocurrió en el siglo XX fue el descubrimiento de la penicilina. Este descubrimiento fue, como quien dice, sin querer queriendo, pues, sin querer queriendo, pero marcó un hito súper importante. Esto lo descubrió Alexander Fleming en 1928. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, él estaba investigando ciertas bacterias en su placa de Petri, colocó un cultivo de bacterias, valga la redundancia, y vio que crecía una especie de moho. En ese moho, las bacterias que estaban alrededor estaban muertas. Entonces se dio cuenta que este moho era bactericida, es decir, aniquilaba las bacterias, las mataba. ¿Qué hizo Fleming? Trató de extraer el principio activo de ese hongo. Ese principio activo, esa sustancia, a él la llamó penicilina. Pasaron los años, Fleming no logró identificar la penicilina como un medicamento como tal para el consumo humano, hasta años después que llegaron otros científicos que fueron Chang, el cual, con otros científicos, por supuesto, los cuales lograron desarrollar como tal el medicamento que puede ser ingerido en el consumo humano para las afecciones bacterianas. Entonces, fíjense cómo evolucionó la farmacología en la historia y que son hitos verdaderamente importantes que hay que conocer porque, bueno, porque es la historia y porque, como dije al principio, todos tenemos una historia marcada. Vamos a pasar entonces el término farmacología. ¿Qué significa farmacología? La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define farmacología clínica como una ciencia que se ocupa del estudio científico de los medicamentos en el hombre. ¿Sí? Es decir, cómo funciona ese medicamento en esa persona. Tenemos otras definiciones que nos ayudan a entenderlo mucho más, como que la farmacología, como dije, es una ciencia. Logía significa ciencia. Entonces tenemos que es la ciencia que estudia a los fármacos. Pero no solo a los fármacos, sino cómo esos fármacos van a interactuar en el organismo vivo. Se puede utilizar, un fármaco se puede utilizar no solo para tratar una enfermedad, se puede utilizar para prevenir una enfermedad e incluso para diagnosticar. ¿Cómo que para diagnosticar? Fácil. Cuando uno va, por ejemplo, a hacerse una tomografía, hacerse una resonancia, y estos tienen con contraste, ese contraste que administran en tu organismo es un medicamento. Entonces, cuando te haces la imagenología,
refleja el contraste, refleja la lesión en el órgano que se encuentre, entonces podemos diagnosticar. Entonces los fármacos no solo nos sirven para evadir el dolor, para curar una infección bacteriana, no, nos sirven también para diagnosticar y para poder tratar a tiempo una enfermedad. También nos sirven de prevención. ¿Por qué de prevención? ¿Un fármaco preventivo? Claro. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una cirugía o cuando el paciente tiene una cirugía o va a tener una cirugía, ¿qué le recetan? Antibióticos. ¿Por qué? Porque es una prevención, es una profilaxis para evitar una infección de cualquier índole en el postoperatorio, mediato o inmediato. Entonces, tenemos una parte preventiva. También, ¿cómo usamos la farmacología en la parte preventiva? A través de la inmunización, en las vacunas. Porque gracias a la farmacología es que podemos evidenciar ciertos compuestos biológicos, ¿verdad? Para poder tener ese fármaco que es una vacuna, que es un biológico que vamos a implementar como una vacuna y me hace prevenir enfermedades. Entonces, los objetivos claros de la farmacología: estudiar los fármacos, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque estos fármacos no solo hay que estudiarlos. Sí, la penicilina es un antibiótico, eso es para las bacterias. No, hay que estudiar de todo. Hay que estudiar sus interacciones, hay que estudiar sus efectos adversos, hay que estudiar cómo realmente funciona en el organismo, qué órganos ataca, cómo se disuelve en el organismo, cómo se excreta en el organismo. Hay millones de formas de hacer que ingrese ese medicamento al organismo. Entonces hay que estudiar todos los fármacos. ¿Qué pasa? Que no solo es estudiar los fármacos, sino también a la persona. Porque yo puedo hacer un fármaco, pero si ese medicamento no es funcional en el cuerpo humano, no me sirve para nada. Entonces tengo que hacer que ese fármaco sea compatible con el ser humano. También vamos a desarrollar tratamientos, no solo tratamientos de, como dije anteriormente, sufre de hipertensión, toma losartán. No, tengo que saber cómo va a interactuar, dónde va a interactuar, por cuánto tiempo va a interactuar, en qué células va a interactuar para poder desarrollar esos tratamientos. Gracias a la farmacología también tenemos medicamentos que nos sirven para controlar, por ejemplo, el cáncer. Gracias a la farmacología tenemos medicamentos que nos sirven para controlar enfermedades autoinmunes. Entonces, todos esos hay que estudiarlos para poder ir desarrollando. Son objetivos muy, muy, muy específicos que nos van a ayudar a darle una súper mejor calidad de vida a una persona. Como dije anteriormente, prevención de enfermedades, como di los ejemplos de la cirugía y las vacunas. Los objetivos también garantizan la seguridad y la eficacia. No podemos dar un fármaco que no sea seguro. No podemos dar un fármaco que no tengamos la pericia de que ese fármaco realmente le va a ayudar al paciente y que tiene que ser eficaz, porque de nada vale que sea seguro, que yo sepa que me va a tratar cierta enfermedad, pero que no lo esté dando de la forma correcta y ese fármaco no va a funcionar. Porque por más que lo dé por 20 días, por 50 días, que vaya con el mejor médico, no va a funcionar. Si el fármaco no es eficaz, no va a haber respuesta. La optimización del tratamiento. Hay que estudiar, hay que saber, porque el mismo medicamento, hay millones de antibióticos y sabemos que todos los antibióticos tratan infecciones bacterianas, pero hay que optimizar el tratamiento para esa infección bacteriana específica, porque no todos los antibióticos atacan las mismas enfermedades, no todas las bacterias son sensibles al mismo antibiótico. Entonces hay que saber en qué, en cómo y en cuál aplicar y administrar. Investigación, lo más importante, investigar para poder tener todos los demás objetivos. Si yo no investigo, no puedo estudiar un fármaco. Si yo no investigo, no desarrollo tratamiento. Si yo no investigo, no prevengo, no garantizo y no optimizo. Entonces, de la investigación nace el verdadero farmacéutico. Entonces, hay que investigar, hay que aprender, hay que tener mucho, mucho conocimiento sobre todas las cosas que
que realmente queremos aprender, porque esto, como dije al principio, es algo muy amplio y es algo que hay que tener muy, muy en cuenta porque es la vida de una persona, ¿sí? Es la vida de alguien que está confiando en nosotros para que se va a curar, que se va a sentir mejor, porque en ese momento la persona lo que quiere es sentirse mejor, estar bien y saber que puede contar con ese fármaco, con esa ayuda, porque a eso le tiene fe. Entonces, no hay que jugar con los sentimientos de las personas y mucho menos con su salud. Entonces, bueno, vamos a hacer un paréntesis súper rápido porque los quiero invitar, de verdad, chicos, los quiero súper invitar y recordarles nuevamente que tienen una oportunidad magnífica de poder obtener su certificado oficial en GCAP. Esto les va a abrir las puertas, les va a hacer armar un currículo muy amplio, muy grande. Van a tener, imagínense, un certificado internacional. Este es un perfil que va a aumentar su profesionalidad y, por supuesto, va a adjuntarse a su hoja de vida. Entonces, no olviden que esto es algo súper importante. Aprovechen esta gran oportunidad de su certificado. Recuerden que es un certificado internacional y lo más fructífero que pueden sacar de esto es armar su currículo, armar su hoja de vida para que le abran las puertas, porque no cualquier persona puede decir que sabe de farmacología y ustedes sí lo pueden hacer. Entonces, certifíquense para que esa persona tenga el aval de que, cónchale, sí, esta persona realmente sabe y que es un certificado internacional. Entonces, son grandes, grandes oportunidades que no se pueden dejar pasar. Volvemos a retomar el tema, entonces. Ramas de la farmacología. La farmacología se... Ah, no, esos son medicamentos. No, la farmacología, como dije, es amplia, es grande. Bueno, hay muchas, muchas cosas. Y son términos que hay que aprender, hay que conocer, hay que saber, porque es lo que nos va a permitir identificar y diferenciar de lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer y lo que tengo realmente en mi vista. Y es lo que me va a permitir, pues, saber lo que estoy aprendiendo. Entonces, primero, farmacodinamia y farmacocinética. Esos dos términos necesito que se los aprendan de memoria, porque son términos esenciales en la farmacología. Tenemos entonces farmacodinamia. Le puse unos dibujitos que yo creo que, o sea, súper fáciles para que lo entiendan fácil. La farmacodinamia se encarga de qué? De estudiar el efecto del fármaco en el organismo. Entonces, ¿de qué se encarga la farmacodinamia? De estudiar y analizar los efectos del fármaco en el organismo. ¿Y qué se encarga la farmacocinética? Se encarga de estudiar cómo el organismo reacciona a los fármacos, ¿sí? Por eso los dibujitos. Entonces, farmacodinamia, cómo el fármaco reacciona en el organismo, y farmacocinética, cómo el organismo reacciona al fármaco. Entonces, ¿qué estudia la farmacocinética? El conjunto de procesos que se ponen en funcionamiento en el organismo ante el fármaco que acaba de ingresar. Entonces, ¿cuál es la fisiología de ese cuerpo con ese fármaco? ¿Para qué nos sirve esto? Pues de esta manera se puede analizar cómo reacciona el organismo, cómo reacciona el fármaco, cómo se localiza, dónde reacciona, qué tiene el organismo, cómo lo elimina, ¿no? Todo eso podemos estudiar a través de la farmacocinética. Tenemos la farmaconoxia. Aquí hay dos términos que al finalizar voy a darle las diferencias, ¿no? Porque tienden a veces a quizás causar confusión. Tengo entonces aquí la farmaconoxia. Esto va a estudiar todas las drogas desde el punto de vista farmacéutico, ¿sí? Todas las drogas. Ya también vamos a determinar cuál es el concepto de droga. Pero la farmaconoxia estudia las drogas farmacéuticas.
Tenemos otro término, química farmacéutica. La química farmacéutica no es más que aquella que estudia, valga la redundancia, todos los fármacos, pero desde sus principios activos. Esta química farmacéutica se encarga del diseño, de la producción, del control de calidad de los medicamentos y de todos los componentes. Es decir, es ahí, en esa química, en ese laboratorio, donde se van a poder realizar todos los medicamentos que vamos a estar necesitando. También va a estudiar lo que es el proceso de fabricación, el proceso de clasificación, y se van a obtener todos los medicamentos y las interacciones que son necesarias para poder causar el efecto deseado. Tenemos otro término que es la farmacotecnia. La farmacotecnia hace un estudio exhaustivo para determinar cómo deben manipularse los componentes de ese fármaco, los componentes activos y los componentes inactivos, cada uno de ellos por separado. Esto nos permite entonces poder brindar resultados efectivos a los pacientes, lo cual va a depender, por supuesto, de las indicaciones que nos estén dando, de la dosis que se va a estar recetando, del tiempo que está prescrito ese medicamento. Asimismo, esta farmacotecnia es una técnica mediante la cual se transforma el principio activo para convertirlo en un medicamento. Entonces, fíjense que en la química realizamos grandes procesos, ¿no? Pero en la farmacotecnia está la técnica, donde yo paso de principio activo a medicamento. Entonces, vean cómo todo se va enlazando. No es que farmacología y cada una de sus ramas están por separados, no. Todo se enlaza, todo se une, así como se une el equipo de salud para poder brindar atención óptima y de calidad a ese paciente. Entonces, seguimos en la farmacotecnia. Al ser consumido ese medicamento que la farmacotecnia convirtió, va a proporcionar la respuesta terapéutica pues que estamos buscando, ¿no? Toxicología. Toxicología creo que es el término más fácil que podemos tener acá, porque no es más que lo tóxico, aquello que causa daño, que es dañino en el organismo. Pero es un tema amplio, ¿no? Es un tema amplio, porque es una ciencia que se encarga de la detección, prevención y evaluación de los efectos adversos que tuvo ese medicamento. Que tuvo ese medicamento, ¿por qué? Porque se le administró una dosis extra que ese cuerpo no necesitaba. Y hay mucho de ese principio activo rodando por ese torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve tóxico. Por eso es que desde el inicio, en la historia, cuando les hablé de la historia, Paracelso decía que ya empezaba a tener esas teorías de que la dosis era la que diferenciaba el veneno de un medicamento, ¿sí? Ahí entra la toxicología. Entonces, la toxicología estudia las ciertas sustancias que se ven constantemente y que se exponen con los seres vivos. Está causado por diversos agentes químicos, agentes biológicos y agentes físicos. La toxicología puede tener diferentes mecanismos, diferentes efectos, ¿no? Pueden dar cáncer, pueden dar otras enfermedades, pueden tener daños a sistemas y órganos como el sistema renal, el sistema hepático, el sistema nervioso e incluso pueden llegar a la muerte, ¿no? Entonces, vean lo importante que es tener como que la toxicología siempre presente, ¿no? Evaluar al paciente. Tenemos la biofarmacia. Ok, la biofarmacia se conoce como una rama de la farmacología que investiga cada uno de los efectos que posibilitan la formulación física y química de un fármaco. Su objetivo principal es determinar qué medicamentos pueden ser consumidos al mismo tiempo. Y hablamos de interacción. No, hay medicamentos que no puedes tomar al unísono. No puedes, tienes que esperar cierto tiempo. ¿Por qué? Porque causa toxicidad, porque causa efectos adversos, porque inhibo la acción de un medicamento con la acción del otro,
o simplemente inhibo ambas acciones y pues no estoy haciendo nada. Entonces, de eso se encarga la biofarmacia, de estudiar esas interacciones, de saber cómo, cómo realmente puedo formular ese medicamento y cuáles son las dosis necesarias para cada uno para que puedas obtener los resultados terapéuticos que estás buscando. Esto se encarga de evaluar cada una de las fases por las que atraviesa el medicamento una vez que ha sido administrado. Es decir, va muy de la mano con la farmacocinética, es decir, del cuerpo al fármaco. La posología. La posología no es más, en términos más cortos, la dosificación. Es la dosis que te indican, es la dosis que te dice, mira, esto te tienes que tomar 10 gramos de furosemida, te tienes que tomar 20, 30, 40. Esa es la posología. Y generalmente esas dosis vienen dadas para saber, o sea, como dije anteriormente, la dosis es la que hay una línea estrecha en la dosis, ¿no? Lo que es el medicamento y lo que es el veneno o lo tóxico. Entonces, siempre las dosis vienen dadas en mililitros, kilogramos por día. Y así podemos saber hasta qué punto máximo podemos dar un medicamento. Ejemplo, el medicamento te dice, puedes dar solo 40 miligramos, kilogramos día. Entonces tienes que saber que por cada kilo al día tienes 40 miligramos. No puedes dar más de eso porque se vuelve tóxico. Entonces es muy importante que como auxiliares de farmacia tengan en cuenta esto para poder dar las dosis correctas cuando pues ven un paciente con una receta y te pida un medicamento. La farmacología clínica. La farmacología clínica es terapéutica. La farmacología clínica es de calidad de vida. Es la que te permite avanzar, es la que te permite estudiar cómo reacciona el paciente ante ese medicamento. Es el que te permite evaluar a ese paciente cuando después ha administrado ese medicamento. Entonces, la farmacología clínica evalúa la eficacia y la seguridad de la terapéutica de los fármacos, ¿sí? Eficacia y seguridad. Por eso hablo de vigilancia. Pero también hay otro término, que es farmacovigilancia. La farmacovigilancia lo hacemos todos y lo hacemos cada vez que administramos un medicamento o nosotros mismos ingerimos un medicamento. La farmacovigilancia, como su nombre lo dice, es vigilar, es estar pendiente de qué reacciones tiene ese paciente, qué le pasó. Se puso rojo, le empezó a picar el cuerpo, empezó a sangrar, le dio sueño, tiene somnolencia, no sé, ya no puede hablar, dice que siente mucho temblor, dice que ya no puede respirar bien, que tiene algo en la garganta. Entonces, la farmacovigilancia la hacemos todos los días, aunque no la determinemos como tal, ¿no? Pero la farmacovigilancia es el estudio exhaustivo de las reacciones adversas que tiene un medicamento en ese paciente, en ese momento, y que lo puede provocar en el organismo. Y quizás yo me tomé el mismo medicamento a la misma hora, a la misma dosis, el mismo tiempo y no me dio nada, pero a la otra persona sí. Entonces, cada cuerpo va a accionar y reaccionar diferente. Por eso es importante hacer la farmacovigilancia en cada persona, no en el fármaco. Ojo ahí, no en el fármaco, en la persona a la cual se le administró, porque cada cuerpo puede reaccionar de una forma diferente. El último término, que es el que quiero diferenciar, es la farmacobotánica. Este se va de la mano con lo que era la farmaconoxia. ¿Qué pasa? La farmaconoxia estudia las drogas, pero la farmacobotánica estudia a la planta, ¿sí? Estudia la anatomía de la planta, estudia el principio activo de la planta, o sea, descompone a la planta en diferentes campos para ser estudiada. Y la farmaconoxia simplemente estudia a la droga. ¿Qué efecto tiene esa droga? ¿No? Esos eran los términos que quería como que diferenciar
para que no tuvieran duda alguna. Ok, bueno, en este punto, yo creo que ya hemos obtenido mucha información, creo que hemos diferenciado diferentes términos y me gustaría entonces abrir un campo de 5 minutos para que, bueno, para escucharlos, para saber qué dudas tiene, para escuchar, para saber si si tienen algún tipo de dudas, pues si se les quedó algo por ahí, si tienen algo que quieren destacar o rescatar, destacar, para poder ayudarlos con eso. Entonces, bueno, los estoy escuchando. 5 minutos, tenemos 5 minutitos. Son 38, entonces sería 42, 43. Ok. Muy bien explicado, todo está claro. Veo dos manitos alzadas de Antonieta Macías y Marilu Cuenca. Quizás tienen alguna duda. Tengo otra manito de Anabel. Muy bien, veo que todos están un poco claros con respecto al tema. Ah, fui muy rápido, disculpa Natalia. Bueno, en el tema que fui rápido, si sientes que puedo repetirlo, no hay problema, tú me dices y lo repetimos en estos 5 minutos que tenemos, ¿no? Sí, es muy importante, María José, conocer la historia, ¿no? Conocer la historia porque, bueno, todos tenemos una historia, como dije al principio, todos tenemos una historia. Y si yo tengo una historia, la farmacología también. Y qué bonito sería que no solo o que no solo se enfocaran en dar un medicamento, sino decir, mira, tú sabes que en la prehistoria no se hacía esto, sino que pensaban que estabas embrujado y nada, te daban hechicería para que te mejoraras y con las ramas te hacían infusiones y eso era lo que iba bien. O también que decir, no, sabes que la corteza del sauce sirve para el dolor. Entonces, son cosas que a veces en la historia decimos, quizás algunos que hay la historia, que fastidio, pero de ahí viene, esa es la raíz de todo, ¿no? Esa es la raíz de todo. Ok, química farmacéutica y farmacotecnia. La química farmacéutica, ya va, que se me fue, Natalia, creo, sí, Natalia. La química farmacéutica se encarga de los componentes, ¿sí? De cómo formular, del principio activo, de cómo formular ese medicamento. Y la farmacotecnia tiene la técnica de cómo manipular ese principio activo, unirlos, enlazarlos y finalmente crear ese medicamento. La química se encarga de estudiar los componentes y la farmacotecnia de unirlos para formular el medicamento. No sé si en este momento quedó un poquito más claro. Nos quedan 2 minutos. 2 minutos. La farmacocinética, María del Pilar, farmacocinética, creo que... Ok, voy a volver a poner los dibujitos porque, bueno, yo siento que así se les puede quedar un poquito más. La farmacocinética, como vemos aquí, voy a tratar de quitar rápidamente. Aquí se puede, ok. Tenemos a una persona y al medicamento. Entonces, la farmacocinética, vamos a estudiar cómo el organismo, cómo mi cuerpo reacciona ante ese fármaco, ¿sí? ¿Cómo reacciono yo?
por dónde lo ingiero, cómo lo distribuyo en mi cuerpo, si de verdad me quitó el dolor. Por ejemplo, hay personas que dicen que la loratadina, que es un antihistamínico, no les da sueño, pero hay otras personas que les dice que le da demasiado sueño. Entonces yo voy a estudiar cómo mi organismo, ¿verdad? Responde ante ese medicamento. De eso se encarga la farmacocinética. Uy, ay, no, aquí. Ok. Creo que ya tenemos los 5 minutos. Déjenme verificar. Sería bueno que nos dieran un folleto. Sí, todo era más natural. Los test, muy bien. Farmacodinamia es el medicamento al organismo. ¿Cómo va a actuar ese medicamento en el organismo? ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Cómo va a actuar ese medicamento en el organismo? Bueno, chicos, muchas gracias por todas sus interacciones. Vamos a seguir. La farmaconoxia, ya va, farmacodinamia estudia y analiza el efecto en el organismo. La farmacocinética, cómo reacciona el organismo. Ok, y la farmaconoxia va a estudiar las drogas. La farmaconoxia estudia las drogas, ¿sí? Estudia las drogas. Voy a volver a compartir la pantalla. Nos quedamos en... Ya vas a entender el término de drogas. Me imagino que es a eso que todavía no entiendes. No lo puedes visualizar. Pero ya vamos a entender el término de droga. Sí, sí, está bien. La farmacodinamia estudia el efecto en el organismo, la farmacocinética, cómo reacciona el organismo, y la farmaconoxia, las drogas. Correcto. Entonces, vamos a seguir. Voy a seguir compartiendo la pantalla. Si la ven, voy a salirme para ver su respuesta, si la ven o no. Bueno, ok. Entonces tenemos terminología básica que nos va a ayudar a terminar de entender el tema. ¿Qué digo yo con droga? ¿Por qué hablo de droga? Miren, droga, eh, hoy en día conocemos como droga a estupefacientes, ¿verdad? Pero eso no fue el principio de la historia. De ahí no viene el significado de droga como tal. Entonces, déjenme ver. Sí pueden ver, perfecto, sí, ya vi su respuesta, sí, ok. Entonces, ¿qué es la droga? La droga es un origen que remonta desde ya desde la Edad Media, cuando en Europa se comenzaban a hacer esos comercios y se incluían en barriles productos secos, ¿sí? A eso se le empezó a llamar drug bait. Y bueno, hoy se conoce como droga. Pero es básicamente eso, productos naturales de origen vegetal, de origen animal, de origen mineral u otro en estado seco. De ahí viene la droga. Y estas drogas son empleadas para cualquier actividad humana. Las drogas contienen sustancias que actúan como fármacos. Estos términos de droga, fármaco y medicamento, necesito que queden súper claros, súper claros. Y voy a tratar de ser así lo más clara posible, porque realmente me interesa de que los entiendan bien. La droga básicamente es la planta. Vamos a verlo así. Es la planta natural. No solo plantas, porque también puede ser origen animal y mineral, pero vamos a verlo de la parte de la farmacología, de una parte más fácil, como una planta de origen vegetal, por supuesto. Es la planta, es eso es la droga, es la planta que me va a ayudar a formular un medicamento. Esa es la droga. Pero ¿qué pasa? Que no todas las drogas, es decir, no todas las plantas son sustancias que pueden actuar como fármacos, ¿no? Y tenemos el vivo ejemplo de lo que se consume
como un estupefaciente, que es una planta, pero no se incluye en la terminología del fármaco, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Todas las drogas no contienen sustancias que actúan como fármacos y las drogas son plantas o productos naturales de origen vegetal, animal, mineral u otro que pueden ser usados. Pueden ser usados. El fármaco. Yo sé que muchas veces no diferenciamos la terminología fármaco y medicamento. No, que me enviaron un fármaco, no, que me enviaron un medicamento, pero eso es correcto. Quizás lo estamos usando mal. El fármaco es la sustancia del principio activo. Es la parte química. Es realmente lo que hace al medicamento, medicamento. Es la sustancia de origen natural o artificial que interactúa como sistema biológico, ¿no? Y modifica las funciones del órgano. Entonces, es la sustancia de origen natural o artificial. Fíjense, la droga es solo natural. El fármaco puede ser natural o artificial. ¿Artificial de dónde? De la química farmacéutica, que pueden unir enlaces químicos y crear un fármaco. Entonces, es una sustancia de origen natural o artificial que interactúa con un sistema biológico y modifica la función. Por ejemplo, la aspirina. Ese es un medicamento, ¿verdad? Pero ¿cuál es su fármaco? El ácido acetil salicílico. ¿Por qué? Porque ese es el principio activo de ese fármaco. ¿Me entiende? Por ejemplo, la penicilina. Hay muchos nombres genéricos para la penicilina, pero ¿cuál es el fármaco de la penicilina? La penicilina, porque la penicilina es el principio activo. Es lo que hace al medicamento penicilina. Es lo que hace, perdón, al medicamento antibiótico. La penicilina. Entonces, la droga son productos naturales de origen animal, vegetal, animal o mineral. Naturales. Pero el fármaco es un producto natural o artificial y es básicamente el principio activo de ese medicamento. Creo que fue fácil explicado. Ahora, ¿qué es un medicamento? Un medicamento no es más, un medicamento no es más que el producto terminado. Un medicamento no es más que el que contiene uno o más fármacos, es decir, uno o más principios activos, ¿verdad? Entonces, el medicamento, el que contiene la cápsula, el que contiene la pastilla, de forma inhalatoria, de forma tópica, tantas formas que tienen los medicamentos. Ese es el medicamento, el que ya tiene un excipiente, el que ya tiene un vehículo de transporte. Y el fármaco, vuelvo y repito, es el principio activo. Entonces, un medicamento puede tener uno o más principios activos. Por ejemplo, hay antibióticos que se combinan, ¿no? Entonces, ese medicamento tiene dos principios activos y se usan con otros componentes, como ya dije, los excipientes, por ejemplo, para que se puedan ser administrados. Se convierten en cápsulas, se convierten en pastillas, se convierten en píldoras, se convierten en gotas, en jarabes. Entonces, ese es el medicamento. Recapitulo, droga. Todo producto natural, sea animal, vegetal, mineral, que puede llegar a ser un fármaco. Fármaco, todo producto natural o artificial que cambie la fórmula de las funciones de un organismo y te produzca un medicamento. Es decir, el principio activo. ¿Y qué es un medicamento? Es el producto terminado. Es el producto que contiene uno o más fármacos. Por ejemplo, ¿de qué puedo hablar de droga? Del opio. El opio. ¿Cuál es el principio activo de los fármacos que contienen opio? El opio, ese es su fármaco. ¿Y cuál es el medicamento? Pues toda la familia de opiáceos, que lo que me hacen es quitar el dolor,
de que son medicamentos mucho más fuertes, ¿no? Entonces, eso básicamente es la diferencia entre droga, medicamento y fármaco. La dosis. Un término más fácil que creo que también se los nombré arriba cuando hablamos de las ramas de la farmacología, que hablamos de posología, tenemos la dosis. La dosis es la cantidad que un medicamento debe administrarse a la vez, o la cantidad total que un medicamento puede ser administrado en un tiempo específico, en un periodo determinado. No puedo administrar, ejemplo, más de 40 miligramos al día de omeprazol. Ejemplo de omeprazol. Entonces, esa es mi dosis. Y la dosis va a variar dependiendo de cada persona, dependiendo de cada enfermedad, dependiendo de cada situación. Y recetar una dosis, obviamente, requiere de un estudio, porque no todos podemos tener la misma dosis. No es la misma dosis que yo le voy a dar de furosemida, por ejemplo, a un paciente que tiene hipertensión a uno que no lo tiene, o a un paciente que tiene hipotensión a uno que no lo tiene, porque sabemos que la furosemida disminuye la presión arterial. Entonces, si yo le doy muchos miligramos de furosemida a un paciente hipotenso, o sea, le voy a terminar de llegar la presión arterial al piso. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, yo que tengo la presión normal, que me pueden dar una dosis quizás un poquito más elevada. Entonces, por eso digo, el medicamento se puede estudiar, pero también tienes que estudiar a la persona, porque la persona es la que te va a decir cómo guiarlo. No es lo mismo un paciente que sufre de riñones, un paciente renal, un paciente hepático, no es lo mismo un paciente inmunosuprimido a un paciente que viene por un dolor, que en general su sistema no está comprometido. Entonces, las dosis deben variar. Y también dependiendo de la enfermedad, por supuesto. Si es una enfermedad muy amplia, no puedo dar una dosis baja. Toxicidad, también lo hablamos con lo del tema de la toxicología. Toxicidad es acumulación excesiva de cualquier medicamento en el torrente sanguíneo. Acumulación excesiva de cualquier medicamento en el torrente sanguíneo. La toxicidad se debe a que el medicamento se encuentra en cantidades superiores a las que pueden ser manejadas fisiológicamente por el organismo, ya sea por excesiva dosificación o por deterioro del metabolismo. Entonces, yo creo que con todo esto que dijimos y hablamos, podemos rescatar muchas cosas importantes de la farmacología. Porque la farmacología, como bien lo dice aquí, es crucial. Es crucial. Ella desarrolla y garantiza la seguridad y la eficacia, de los medicamentos para tratar, para prevenir y para diagnosticar las enfermedades. No solo tratamos enfermedades, también prevenimos y también diagnosticamos. ¿Cuál es la otra importancia? Permite entender cómo actúan los fármacos en el cuerpo, lo que va a facilitar la creación de nuevos tratamientos personalizados y la minimización de efectos adversos. Tratamientos personalizados. Cuando usted va a una farmacia, en algunas ocasiones le pueden hacer un medicamento que sea para usted, que ese medicamento no lo va a usar otra persona, porque ese es el que a usted le funciona. Entonces, la importancia real de esto es la tercera. Mejora la calidad de vida de las personas y prolonga la supervivencia de las personas. Súper importante. Descubre y desarrolla los fármacos. No solo es quedarnos con lo que tenemos, es seguir avanzando, es descubrir, es desarrollar. Por ejemplo, poder llegar a conseguir en algún momento la gente de farmacia y con otros especialistas, por supuesto, las curas del cáncer, ¿no? Seguridad y eficacia, importante, seguridad y eficacia en el fármaco. Cónchale, un fármaco que no es seguro no es eficaz. Y si no es eficaz, no me mejora la calidad de vida y tampoco me prolonga la supervivencia. Entonces, ¿sirve de verdad ese medicamento? No, no sirve.
Entonces, ¿por qué también es importante? Previene las enfermedades. Como dije anteriormente, personalización del tratamiento. Y algo muy importante que hace la farmacología, comprende la adicción. Hay medicamentos como los opiáceos que causan adicciones. Entonces, la farmacología también se encarga de esto, de comprender la adicción. ¿Por qué, por qué ocurre? ¿Por qué un medicamento te puede hacer adicto a él? Y también estudia cómo revertir esa adicción o cómo controlarla. En la toxicología, cómo revertir esa toxicidad. Tenemos entonces que la farmacología no solo va a reforzar la seguridad clínica, sino que también los va a empoderar a ustedes, en este caso, a tomar todas las decisiones informadas, todas las decisiones con pericia. Hay que tomar las decisiones con pericia, actuar también con rapidez, pero sobre todo eficacia. Y todo esto se los va a dar el conocimiento. Vamos a contribuir activamente al equipo multidisciplinario en la atención, porque como dije desde el principio, es un equipo que se une. Médicos, enfermeras, farmacéuticas, biólogos, los de laboratorio, todos se deben unir para el bien común de esa persona. Entonces, en este contexto, tenemos que la farmacología se convierte en una herramienta indispensable, porque va a combinar la ciencia, la precisión y el cuidado humano. Y nada más eso, nada más con que combine la ciencia, la precisión y el cuidado humano, la farmacología se vuelve importantísima en el uso diario del ámbito de la salud. Y bueno, finalmente, quiero terminar con este pensamiento que nos dijo el doctor Álvaro Vargas González, y por eso quería que tuvieran muy claro los términos de drogas, fármacos y medicamentos. Porque él nos dice, las drogas contienen fármacos. Las drogas contienen fármacos. Los medicamentos, por definición, son fármacos, pero no todas las drogas contienen sustancias que lleguen a ser medicamentos. Y es ahí, es justamente en ese punto donde la farmacia, donde el farmacéutico marca la diferencia de saber cuáles son las drogas que realmente puede llegar a ser un medicamento y que realmente va a beneficiar a ese paciente. Y no solo que le voy a dar, tómate esto y ya. No, aquí es donde ustedes marcan la diferencia con el conocimiento que van a obtener en este curso. Y bueno, nada, chicos, muchas gracias a todos por su atención. Recuerden que esto es para aprender, para seguir creciendo como profesionales, para seguir teniendo muchos más conocimientos. Y bueno, nada, espero de verdad, desde mi corazón, que aprendan y que no se vayan con dudas. Ese es mi objetivo, que no se vayan con ningún tipo de dudas y puedan aprovechar al máximo este curso, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Espero que sea bastante nutritivo. La clase, si no me equivoco, queda grabada y me imagino, no sé, creo que se las pasan al grupo de WhatsApp. Igualmente pueden comunicarse, yo creo que por ahí les dan mucha más información para que puedan ver la clase las veces que sea necesario. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, que tengan una feliz noche, feliz fin de semana y creo que nos volveremos a ver el domingo. Así que bueno, espero que vengan igualmente entusiasmados y con muchas ganas de aprender. Que tengan una feliz noche y nada, muchas gracias a todos también. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en su clase?
Me encantaría que me escribieran por el chat cómo les fue con la clase, qué tal les pareció, cuéntenme un poquito. Nuevamente me presento para las personitas que aún no me conocen. Mi nombre es Paula Infante, estuve acompañándolos en la primera parte del desarrollo de este grupo, de esta actividad, de este